Antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso a los premios Nobel. Los creó Alfred Nobel, un multimillonario sueco. Se conceden desde 1901, se rigen por las reglas que dejó en su testamento. Hay 6 categorías, pero la que a nosotros nos importa es la de medicina, así que de las demás nos olvidamos. Y por último, se conceden el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Si queréis saber algo más sobre los premios Nobel, os buscáis la vida por internet, que hay un montón de información. Así que venga, vamos a empezar. El Premio Nobel de Medicina de 2019 ha sido otorgado a 3 científicos: al americano William Kaelin Jr., al británico Sir Peter Ratcliffe y al también americano Greg Semenza, por el descubrimiento o identificación de los mecanismos moleculares que permiten a las células sentir y adaptarse a las distintas variaciones de oxígeno. Este trabajo, por tanto, ha permitido revelar uno de los mecanismos adaptativos más importantes para la vida. Primero vamos a empezar con el oxígeno. A principios de 1770, un científico sueco llamado Carl Scheele determinó que aproximadamente un cuarto del volumen del aire de la atmósfera era aire de fuego, llamado así porque es el componente del aire que permite que las cosas se quemen. Contemporáneamente, pero en Inglaterra, otro científico llamado Joseph Priestley encontró otro método para purificar este gas desconocido, al cual él llamó aire desflogistizado, nombre que proviene de la teoría del flogisto. Si queréis saber un poco más sobre esta teoría, podéis ir a verla en este vídeo. Y además, al mismo tiempo, en París, otro científico que seguro conocéis, Antoine Lavoisier, llevó a cabo experimentos para aislar este gas. Finalmente lo consiguió en 1777 y publicó un artículo con el nombre que hoy conocemos: oxígeno. ¿Y por qué os estoy hablando tanto del oxígeno? Pues porque es una de las moléculas más importantes para la vida. Es la molécula que nos permite realizar un proceso llamado respiración celular. En este proceso obtenemos energía a partir de nutrientes, oxidando estos nutrientes y transformándolos en una molécula que se denomina ATP. La respuesta al oxígeno debe ocurrir tanto a nivel de organismo como a nivel de tejidos. A nivel de organismo sería, por ejemplo, cuando vamos a una montaña a una altitud elevada donde la disponibilidad de oxígeno es menor. Por tanto, la concentración de oxígeno baja en sangre y esto es detectado por unas células especiales en nuestro riñón. Estas células, cuando detectan que la concentración de oxígeno en sangre ha disminuido, empiezan a producir y a secretar una hormona llamada eritropoyetina, o comúnmente conocida como EPO. Esta hormona EPO lo que genera es una activación de la síntesis de glóbulos rojos. Esto tiene como consecuencia que la cantidad de glóbulos rojos en sangre aumenta y con ello la cantidad de hemoglobina, con lo cual somos capaces de transportar más cantidad de oxígeno. Por cierto, quedaros con el nombre de EPO o eritropoyetina. Un ejemplo a nivel de tejidos sería cuando hacemos ejercicio. Nuestros músculos necesitan energía y por tanto utilizan una gran cantidad de oxígeno. Por tanto, las concentraciones de oxígeno en el músculo disminuyen rápidamente y por tanto el músculo debe adaptarse a esta falta temporal de oxígeno. Entonces, la pregunta estaba en cómo las células detectan las distintas concentraciones de oxígeno y cómo se adaptan a ellas. Como ya sabéis, cualquier vía de señalización que se aprecie tiene una cierta complejidad. Y la del oxígeno no se iba a quedar atrás. ¿Os acordáis de la hormona EPO de la que acabamos de hablar y que hemos dicho que se produce y secreta ante bajos niveles de oxígeno? Bueno, ya desde principios del siglo XX se conocía su gran importancia, pero se desconocía completamente cómo el oxígeno era capaz de controlar la expresión del gen de la EPO. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de nuestros ganadores del Premio Nobel. El trabajo de Greg Semenza se centraba básicamente en el estudio del gen de la EPO y cómo era capaz el oxígeno de regular esta transcripción. Semenza utilizó ratones genéticamente modificados para descubrir que había segmentos de ADN junto al gen de la EPO que mostraban una respuesta ante la hipoxia. Sir Peter Ratcliffe también centró su trabajo en la regulación del gen de la EPO y ambos grupos encontraron que los mecanismos sensores de oxígeno eran prácticamente comunes a todos los tejidos animales, no solo a los riñones, donde la EPO se produce normalmente. Después, Semenza continuó estudiando los componentes celulares que regulaban esta respuesta. Cultivando células de hígado, descubrió un complejo proteico que era capaz de unirse a los segmentos de ADN que estaban adyacentes al gen de la EPO de una manera dependiente del oxígeno. Semenza llamó a este complejo proteico factor inducible por hipoxia, o simplemente HIF por sus siglas en inglés. A partir de aquí, Semenza continuó investigando el complejo proteico HIF y en 1995 descubrió que el complejo estaba formado por 2 factores de transcripción o 2 proteínas diferentes. Una era HIF-1-alfa y la otra ARNT. Entonces, en esa época ya se sabía que el gen de la EPO estaba controlado por HIF. Pero, ¿cómo se regulaba HIF? Cuando las concentraciones de oxígeno son normales, las células tienen muy poco HIF-1-alfa.
Sin embargo, cuando las concentraciones de oxígeno son bajas, las cantidades de HIF-1-alfa incrementan, y esto permite que pueda unirse y regular el gen de la EPO. Entonces, estaba claro que cuando los niveles de oxígeno son normales, HIF era degradado. Pero, ¿y cómo ocurre esta degradación? Se demostró que la degradación de HIF-1-alfa ocurría gracias al proteasoma. Quizás no sepáis lo que es un proteasoma. Un proteasoma es un complejo proteico capaz de degradar otras proteínas, pero tiene que haber un mecanismo que permita al proteasoma saber qué proteínas degradar y cuáles no. El mecanismo que se utiliza es marcando las proteínas antes de que éstas sean degradadas. Para marcar las proteínas se utiliza otra pequeña proteína llamada ubiquitina. Una vez que la ubiquitina está unida a la proteína, el proteasoma es capaz de reconocer esta proteína y de degradarla. Ahora la pregunta era, ¿cómo se une la ubiquitina a HIF-1-alfa y qué papel tiene el oxígeno? Pues la respuesta llegó de una dirección totalmente inesperada. Ahora vamos a hablar del otro galardonado del que no hemos hablado, William Kaelin Jr. Al mismo tiempo que Semenza y Radcliffe estaban estudiando el gen de la EPO, en 1995 el investigador del cáncer William Kaelin Jr. estaba investigando un síndrome hereditario, llamado el síndrome de von Hippel-Lindau, o simplemente síndrome VHL. Este síndrome consiste en la aparición de múltiples tumores en distintos órganos del individuo a lo largo de toda su vida. Kaelin demostró que el gen VHL codificaba una proteína que era capaz de prevenir la aparición del cáncer. Por eso, los individuos con el síndrome VHL que tienen una mutación en este gen desarrollaban tantos tumores. Kaelin también demostró que las células cancerosas que no tenían VHL expresaban niveles anormalmente altos de genes regulados por la hipoxia, pero que cuando el gen VHL era reinsertado en estas células cancerosas, los niveles de genes regulados por la hipoxia volvían a la normalidad. Estos resultados demostraron que la proteína VHL estaba de alguna manera involucrada en la regulación a las respuestas por hipoxia, y por tanto podía tener alguna relación con nuestro amigo HIF-1-alfa. Información adicional que apoyaba esta hipótesis vino de otros grupos de investigación que demostraron que la proteína VHL formaba parte de un complejo proteico capaz de marcar proteínas con la ubiquitina. En 1999, Radcliffe y su grupo de investigadores hicieron un descubrimiento clave. Demostraron que la proteína VHL podía interactuar físicamente con HIF-1-alfa y que VHL es necesario para la degradación de HIF-1-alfa cuando los niveles de oxígeno son normales. Esto relacionó definitivamente VHL y HIF-1-alfa. En este punto, lo único que quedaba por conocer era cómo la interacción entre VHL y HIF-1-alfa estaba regulada por el oxígeno. Esta pregunta tenía dos componentes que había que responder. El primero, ¿cuál era la modificación química dependiente del oxígeno que permitía la unión entre VHL y HIF-1-alfa? Y el segundo, ¿cuál era la enzima que catalizaba este proceso? Para responder a esto, los científicos se basaron en cosas que ya conocíamos. En esa época ya se conocía una proteína dependiente de oxígeno que era capaz de añadir grupos hidroxilo a ciertos aminoácidos de la proteína del colágeno. Por tanto, se sospechaba que esta enzima podía estar involucrada en el proceso. En 2001, Radcliffe y Kaelin demostraron simultáneamente que una enzima llamada hidroxilasa prolil, dependiente de oxígeno, catalizaba una reacción que unía dos grupos hidroxilo a dos prolinas de la cadena de aminoácidos de HIF, causando un cambio conformacional que permite el acoplamiento con VHL. Pues ala, ya sabéis cómo afecta la presencia de oxígeno a la degradación de HIF-1-alfa y por tanto a la expresión de genes como el de la EPO. En esta imagen podemos ver que en condiciones de normoxia, es decir, cuando las concentraciones de oxígeno son normales, la hidroxilasa prolil es capaz de unir dos grupos hidroxilo a las dos prolinas de la cadena proteica de HIF-1-alfa. Esto hace que HIF-1-alfa tenga una conformación diferente y por tanto VHL es capaz de reconocerlo y por tanto unirse a él. Una vez que se unen, forman un complejo donde VHL la marca con la ubiquitina que hablamos anteriormente y una vez marcada, el proteasoma es capaz de reconocerlo y de degradar HIF-1-alfa. Sin embargo, podemos ver que en condiciones de hipoxia, es decir, bajas concentraciones de oxígeno, al no haber oxígeno, la hidroxilasa prolil no es capaz de unir los grupos hidroxilos a HIF-1-alfa y por tanto HIF-1-alfa no es degradado, por tanto se acumula en la célula y es capaz de entrar en el núcleo, unirse a ARNT y de alterar la transcripción de los genes, o es decir, de hacer que los genes inducidos por hipoxia se expresen, como puede ser el gen de la EPO que hablamos al principio. Para complicar un poco más la cosa, en 2001 se encontró un segundo mecanismo dependiente de oxígeno capaz de inhibir la actividad de HIF-1-alfa. Semenza y su grupo de investigadores fueron los primeros a identificar el factor que inhibía la actividad de HIF-1-alfa y lo llamaron factor inhibidor de HIF o simplemente FIF1.
La manera en que FIF1 inhibía a HIF era bastante similar a la anterior. En este caso era añadiendo un grupo hidroxilo pero en otro aminoácido, una asparagina. Proceso, por supuesto, dependiente de oxígeno. Con estos dos mecanismos independientes nos aseguramos 100% que cuando las concentraciones de oxígeno son normales no se exprese ningún gen inducido por la hipoxia. Para terminar, decir que el premio Nobel se ha concedido a este descubrimiento porque abre las puertas a prometedoras estrategias para tratar muchísimas enfermedades, desde la anemia y los cánceres hasta ictus e infartos. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y darle a la campanita. Aquí os dejo otro vídeo por si queréis echarle un vistazo. ¡Hasta pronto!